En esta primera parte vamos a hablar un poco sobre el tema de existencia y unicidad. En este problema que vamos a estudiar, que es el problema 3 y el 4, en el problema 3 se nos plantea que esta ecuación que tenemos aquí es una solución de esta ecuación diferencial en este intervalo. Pero sucede que el coeficiente que acompaña a la máxima derivada, que en este caso es x, se anula cuando x es 0. Y entonces una de las condiciones para la existencia y unicidad de una ecuación de segundo orden es que los coeficientes que acompañan a las derivadas sean continuos en algún intervalo i. Ese intervalo que estamos estudiando es desde menos infinito a más infinito en este caso. Entonces, como este coeficiente se anula cuando x es igual a 0, entonces no se cumple que ese coeficiente sea diferente de 0 para toda x que esté definida en este intervalo, sino que justamente cuando x es igual a 0, este coeficiente se anula. Entonces, algo va a suceder si ponemos condiciones iniciales para x igual a 0. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué podría pasar en esos puntos donde la existencia y la unicidad no está garantizada? Bueno, entonces, en general, en este caso en particular, cuando x es igual a 0, lo que usted podría esperar es que una solución a un problema de valor inicial en ese punto no exista. Por ejemplo, mire, aquí le dejé este problema. Dada esta ecuación, dada esta ecuación diferencial y dada estas condiciones iniciales, entonces habría que intentar resolver encontrar los valores de las constantes C1 y C2 para este par de condiciones iniciales que tenemos acá. Si lo intentaron hacer, ¿por qué se concluye que no existen las soluciones a este problema de valor inicial? ¿Qué cosa ahí en el análisis me indica que no existe una solución? ¿Alguien trabajó esa parte? Nadie trabajó esa parte. Yo creo que no, ingeniero. ¿Perdón? Yo creo que nadie trabajó. Melvin, pero sí, me imagino que no, ¿verdad? Están pensando ahí en el examen, me imagino, y tienen toda la razón, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ir medio encaminando esto. Miren, ahí cuando ustedes intenten resolver este problema de valor inicial, usted va a plantear que, por ejemplo, tomando esta ecuación y tomando estas condiciones, esta primera condición inicial, usted tendría lo siguiente, mire, usted tendría ahí, lleva a valer 0. Se va a tener 0 igual a C1, y como la X vale 0, todo este término se le anula. Así que solo le queda que C1 es igual a 0. Ya encontró el valor de la primera constante. Así que su ecuación, la solución de la ecuación sería C1, que es 0, más C2 por X al cuadrado. Ahora hay que evaluar esta segunda condición inicial. Y'
evaluada en 0 tiene que ser 1. Entonces, y' sería 2 veces C2 por X. Cuando usted intenta evaluar esta condición inicial en esta función, fíjese a lo que llega. Usted tendría, bueno, la derivada tiene que ser 1. 1 igual a 2 veces por C2 y X tiene que ser 0. Este término que tenemos aquí, como está multiplicado por 0, obviamente este término de acá vale 0. Y entonces aquí tiene una contradicción. Mira, el lado derecho tiene 0 y al lado izquierdo tiene 1. Obviamente 1 es diferente de 0, ¿verdad? Entonces esa contradicción le indica que en ese punto no existe ninguna solución. Es decir, no existe ninguna curva que pase por este punto y que tenga esta pendiente en ese punto. No hay ninguna solución. Eso viene como consecuencia de que el coeficiente se anuló para x igual a 0. Y las condiciones iniciales están puestas precisamente para ese valor de x igual a 0. Miren, las condiciones iniciales están ahí. Y entonces podría suceder, primero, que no exista. Segundo, que existan muchas soluciones. Si usted intenta resolver esto, va a llegar, por ejemplo, a que cuando toma la primera función, ¿verdad? Usted va a tener ahí y de 0 igual a 0. Entonces, va a tener ahí. Acuérdese que la ecuación es C1 más C2 a la X cuadrada. Entonces, ahí va a tener 0 igual a C1. Y el otro término, como lo voy a evaluar en 0, se me hace 0. Nuevamente, C1 es 0. Entonces ya tiene usted la ecuación aquí. Mire, tiene que y es igual a C2 por X al cuadrado. Y ahora intentaría usted, a partir de y' de X, que sería 2 veces C2 por X, intentaría poner esta condición inicial. Entonces aquí tendría 0, porque quiere que la derivada tome ese valor de 0. 0 igual a 2 veces por C2 por X. Por X ahí, ¿verdad? Entonces aquí tengo que X vale 0. Entonces fíjese aquí en este caso, a diferencia del anterior, no tenemos una contradicción. Pero si usted le da a C2 el valor de 1, entonces tiene 0 igual a 0. Si a C2 le da el valor de 2, tiene 0 igual a 0. Y cualquier valor que le dé usted a C2, tiene 0 igual a 0. Entonces, como C2 puede ser cualquier valor, usted concluye que hay muchas curvas de esta familia que pasan por este punto y que en ese punto tienen esta pendiente. Eso es lo que podría pasar cuando el teorema no garantice una solución única. Podría tener múltiples soluciones o simplemente no existir, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que si el coeficiente de la derivada de mayor orden que les aparece en la ecuación se anula para algún X en el intervalo que usted está considerando, entonces eso significa que algún problema de valor inicial definido ahí podría no ser única o incluso no existir. Ese es lo que pasa ahí en el problema 3. Este problema 3 está amarrado con el problema 4. El problema 4 dice que en el problema, es el enunciado del problema 3, pero en el problema 4 la ecuación diferencial está sujeta
a condiciones que ahora toman esta forma. Miren, fíjese las condiciones que tenemos ahora. Y evaluada en x sub 0 es igual a un valor arbitrario. Y y evaluada en x sub 1 es igual a un valor arbitrario. Obviamente esto difiere de las condiciones iniciales, porque en las condiciones iniciales usted evalúa aquí para la función o para la derivada el mismo valor de x. Mire aquí, el mismo valor de x. Obviamente los valores que usted quiere pueden ser diferentes, pero usted evalúa para el mismo valor de x. Y aquí. Una ecuación diferencial también puede estar sometida a condiciones en puntos diferentes. Mire, aquí tiene un x y aquí tiene otro x. Y a esta les vamos a llamar no condiciones iniciales, sino que les vamos a llamar condiciones en la frontera o problemas con valor en la frontera. Significa que los valores de x que estamos evaluando en esas condiciones son diferentes. En este caso, lo que usted tiene que saber es que el teorema de existencia y unicidad no se aplica. Así que, aunque todos los supuestos del teorema de existencia y unicidad se cumplan, ¿qué podría pasar con un problema de valor en la frontera? Podría pasar que usted tenga una solución, que tenga múltiples soluciones o que tenga ninguna solución. Pero eso no tiene nada que ver con el teorema de existencia y unicidad, sino que simplemente usted piense que un problema de valor en la frontera o existe y es único o no existe o tiene múltiples soluciones, pero que no tiene nada que ver con el teorema de existencia y unicidad. Por la pregunta que les hacen ahí, ¿verdad? En el problema 4. Dice ahí que si el teorema de existencia y unicidad garantiza que los problemas de valor en la frontera tengan solución única. A esa pregunta usted tiene que responder que el teorema de existencia y unicidad no aplica para problemas de valor en la frontera. Entonces, veamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ese teorema no se aplica? Bueno, usted simplemente va a tener uno de estos casos. Eso es lo que va a tener ahí, ¿verdad? Por ejemplo, mire, estamos hablando del mismo problema 3. Fíjese cómo ahora tenemos aquí estas condiciones. Y evaluada en 0 tiene que ser 1 y y' evaluada en 1 tiene que ser 6. Inmediatamente que usted visualiza que estos valores son diferentes, usted ya sabe que estamos hablando de condiciones en la frontera. Y entonces usted dice, bueno, hay que averiguar si existe, si no existe o si es múltiple solución. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí usted plantea, por ejemplo, aquí mire, en esta va a plantear esta condición. Y en 0 igual a 1. Aquí va a tener 1 igual a C1 y como X vale 0, todo este término es 0. Entonces aquí tiene el primer valor para la constante, C1. Entonces su ecuación sería Y igual a C1, que es 1, más C2 por X al cuadrado. Pero ahora necesito tener Y', esta Y', evaluarla en 1 y que el resultado sea 6. Eso lo voy a tomar en Y'. Y vamos a tener, a partir de aquí, que Y' quiero que sea 6, la derivada va a ser 6, igual a 2 por C2, y aquí vamos a tener por X, que tenemos, en este caso X va a tomar el valor de 1. De aquí encuentra usted que la constante C2 vale 3. Y ya con eso usted refina esta ecuación y dice Y igual
a 1 más C2, que sería 3x cuadrado. Y esta solución sería única, ya que usted pudo encontrar tranquilamente los valores de las dos constantes arbitrarias. Eso no va a suceder aquí, mire, cuando usted intente plantear en este literal. A ver si intentan plantear aquí algo parecido a esto y por qué llegaríamos aquí a concluir que hay múltiples soluciones. A ver si alguien lo trabaja ahí rapidito, ahí en su cuaderno o en alguna hoja que tenga por ahí. ¿Qué obtendríamos que nos lleve a pensar que las soluciones son múltiples en este caso? Tiene que ver precisamente con esta situación de acá, ¿verdad? Usted espera obtener algo muy similar a esto, una situación como esta, donde la constante puede tomar cualquier valor y entonces usted dice, bueno, como la constante no tiene ninguna restricción, eso significa que hay muchas curvas que cumplen el requisito que yo estoy buscando. Entonces aquí llegaría a una situación de ese tipo, en este literal. Y aquí, en el último, no sé si alguien tiene ahí la condición a la que se llega. Fíjense aquí en el último, usted concluye que no tiene ninguna solución. Aquí va a llegar a un absurdo, muy, muy similar a este que obtuvimos aquí. Miren. Aquí teníamos 0 y aquí 1. Entonces aquí en este literal de seguro usted va a llegar a algún absurdo matemático de ese tipo. Se concluye que no hay ninguna curva que satisfaga esos valores, ¿verdad? Y lo último es que fíjese cómo las condiciones en la frontera en realidad podrían ser y evaluado en un x1 igual a un y1. Y además de esto, usted podría tener aquí y evaluado en un x2 igual a y2. Pero podría ser condiciones en la frontera como esta. Usted podría tener aquí y en x1 igual y1, y aquí podría tener y' en otro punto igual y2. O podría tener aquí y' de x1 igual a y1, y aquí y' en x2 igual a y2. Así que, y faltan ahí todos los arreglos. La primera, las dos funciones, las dos derivadas, la primera una derivada, la segunda una función, y así todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Así que las condiciones en la frontera podría tener todos estos y más casos que les he puesto ahí. Y recuerde esto, el teorema de existencia y unicidad no se aplica para los problemas de valor en la frontera. Luego entramos al tema de las ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Aquí lo de homogéneo y no homogéneo no tiene nada que ver con el tema que estudiamos para las ecuaciones de primer grado, donde decíamos que eran homogéneas o no homogéneas. Aquí lo homogéneo significa que tiene una ecuación de segundo orden y entonces si esa ecuación está igualada a cero, si aquí usted tuviera esta ecuación igualada a cero, usted dice que la ecuación es homogénea. Si no está igualada a cero, decimos que la ecuación es no homogénea. Así que en este contexto, lo de homogéneo y no homogéneo significa esto, ¿verdad? ¿Está igualada a cero o no está igualada a cero la ecuación? Entonces aquí nos dan una ecuación
es esta ecuación, y me dicen que pruebe que esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial. Y nos piden identificar además y sub c y y sub p. La teoría de estas ecuaciones nos dice que la solución general de una ecuación eh, de este tipo está formada por dos funciones. Una que se llama y sub c y una que se llama y sub p. Esta primera ecuación es la solución de la ecuación homogénea asociada, es decir, que esta primera ecuación que usted tiene aquí, en realidad es una solución de esta ecuación. Esta solución está asociada con esta ecuación. Y esta y sub p es una solución particular que está asociada con toda la ecuación, con esta ecuación, pero también aquí, esta y sub p tiene que ver con esta ecuación, pero cuando está igualada a 24e a la x. ¿Cómo identifica usted la y sub c y la y sub p? Es bien sencillo, porque la y sub c va a tener constantes arbitrarias. Esta, fíjese que no tiene ninguna constante arbitraria. Tiene una constante, pero no es arbitraria, sino que es 6 en este caso. Así que en este problema, esto es y sub p, sería esta parte, y todo esto es y sub c. Esta es la solución de esta ecuación, y esta es la solución de esta ecuación. Y la solución general usted la va a formar sumando esas dos ecuaciones. Así que aquí, ahí se lo dejo para que usted lo trabaje, ¿verdad? Tiene que partir de esta ecuación que le dan acá, parta de esta ecuación, que sería esto de acá, la deriva, y va a tener 12(1) a la 2x, aquí va a tener 5c2 a la 5x, y aquí va a tener 6e a la x. Como tengo la segunda derivada, entonces derívela de nuevo. Y aquí va a tener 4c1 a la 2x más 25c2 a la 5x. Y esta sigue siendo 6 a la x. Y entonces, ¿qué va a hacer después? Y esta expresión la va a tomar y la va a sustituir aquí. Esta es la y. Todo esto que tenemos aquí, que es y', lo va a tomar y lo va a sustituir aquí. Y toda esta expresión, que es la segunda derivada, la va a tomar y la va a poner aquí. Entonces, al sustituir esta y esta en el lado izquierdo de esta ecuación, usted espera que sus resultados al lado derecho sea 24e a la x. Esa sería la forma de probar que esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial. Pero se lo dejo a usted para que lo trabaje, ¿verdad? Porque lleva ahí mucho proceso como para estarlo haciendo acá. Y otra situación que usted debe de conocer cuando hablamos de ecuaciones de orden superior es que la solución general de una ecuación diferencial, como acabamos de ver, tiene esta forma. Una constante arbitraria 1 por una función y1.
más una constante arbitraria 2 por una función y2. Y así sucesivamente, dependiendo de si tiene una de segundo orden, va a tener dos constantes, una de tercer orden va a tener tres constantes, y así sucesivamente. La solución general, para poder articularla de esta manera, usted tiene que verificar previamente que este conjunto de funciones que tenemos aquí, este y1, este y2 y las que tengan aquí, tengan una relación entre sí muy particular. Y esa relación que buscamos es que este conjunto de soluciones sea linealmente independiente. Si se cumple ese supuesto, usted puede estructurar la solución general de una ecuación como la suma de esas funciones multiplicadas por constantes arbitrarias. A esto se le conoce como una combinación lineal. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sé si un grupo de funciones son linealmente independientes? Hay varias formas de hacerlo. Cuando usted está considerando dos funciones en particular, imagínese usted tiene esta función, y1 de x es igual a e a la 2x. Y tiene esta otra función, y2, x igual a 4e a la 2x. Un criterio para saber si las dos funciones son linealmente independientes es verificar cómo es su cociente. Por ejemplo, aquí y2 entre y1 sería 4e a la 2x dividido entre e a la 2x. Así que el cociente de y2 entre y1 es 4, lo cual significa, ¿verdad? Así en términos sencillos, que y2 es 4 veces y1. Entonces aquí, si usted quisiera armar la solución general de la ecuación diferencial, y usted dice que la solución general es C1 por e a la 2x más C2 por 4e a la 2x, esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque las dos funciones que usted ha tomado no son linealmente independientes, sino que son linealmente dependientes. Mire aquí cómo una depende de la otra. Usted puede llegar de una ecuación a la otra escogiendo convenientemente el valor de la constante arbitraria. Para armar la solución general, usted necesita tener funciones que no sean dependientes una de la otra. Y eso lo logra, claro, este método funciona bien cuando usted tiene un par de funciones, pero cuando tiene tres funciones, etcétera, o más, este método se vuelve un poco impráctico, va a estar probando ahí cada par de estas funciones que le den. Lo mejor es utilizar este criterio que se conoce como el Gronskiano de una serie de funciones. Aquí, por ejemplo, en este problema le especifican que usted tiene un conjunto de soluciones a cierta ecuación diferencial, que de hecho creo que no la proporcionan, sino que usted sabe que esta función, esta y esta son soluciones de cierta ecuación diferencial. Lo que le interesa saber a usted es si estas tres funciones son linealmente independientes o no. Entonces, cómo lo averigua? ¿Cómo lo hace? Utilice el Gronskiano para hacer este tipo de indagaciones. En el Gronskiano tenemos un determinante donde usted tiene en la primera fila, usted coloca las funciones que le dan. Mire aquí, he puesto esta, aquí está esta y aquí está esta. Eso va en la primera fila. En la segunda fila, usted va a colocar las derivadas de cada una de esas funciones. Derivada de e a la x, e a la x. Derivada de e a la 4x, 4e a la 4x.
Y derivada de x e a la x, utilizando regla del producto, usted diría la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Derivada de x es 1, así que le queda aquí x e a la x más e a la x. Eso sería. En la tercera fila, usted va a colocar la segunda derivada de esta función, es decir, va a volver a derivar la fila que tiene inmediatamente arriba. Derivada de e a la x, se dice e a la x. Derivada de 4e a la 4x, 16 e a la 4x. Y la derivada de este término, que es esto de acá, usted vuelve a derivar esta expresión. Aquí en el primero tendría la primera función x por la derivada de la segunda, e a la x, más la segunda función, e a la x, por la derivada de la primera, que sería 1, más, ahora vamos a derivar este. Derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Así que aquí voy a colocar x, e a la x, más 2 veces e a la x. Ahí tengo el gronskiano ya definido para estas tres funciones. Ahora, lo que buscamos es resolverlo, ¿verdad? Y buscar ahí cierto comportamiento. Usted espera que este gronskiano sea diferente de cero. Eso es lo que usted espera. Si es diferente de cero, usted concluye que las soluciones son linealmente independientes y le sirven para armar una solución general. Solo les voy a recordar aquí cómo es que se calcula este gronskiano, ¿verdad? Recuerde que lo primero que hacemos es, nos ubicamos aquí en este término, tachamos aquí, y nos va a quedar aquí e a la x, y aquí nos queda una cosita de estos más chiquita, que sería 4e a la 4x, aquí nos quedaría 16e a la 4x, y aquí x e a la x, más e a la x, y aquí x e a la x, más 2e a la x. Luego ponemos un signo menos aquí, porque vamos a ir alternando los signos. Este lleva más, menos, más, y así vamos alternando los signos. Ahora, vamos a cambiar aquí y nos vamos a posicionar ahora aquí. Nos posicionamos aquí, en este factor, tachamos aquí y tachamos aquí. Así que aquí nos va a quedar el factor que es e a la 4x, y aquí nos queda, veamos, e a la x, que serían estos dos, nos va a quedar aquí en la primera columna e a la x, e a la x, y en la segunda columna nos queda esto, que sería x e a la x, más e a la x, y aquí x e a la x, más 2 e a la x, menos, más ahora. No se olvide de ir alternando los signos. Y ahora nos regresamos aquí. Y ahora nos vamos a poner y tachamos esto, y tachamos esto, y nos queda esto. Colocamos aquí x e a la x, y aquí nos queda e a la x, e a la x, y aquí 4e a la x, y aquí 16e a la 4x. Aquí es 4, no es e a la x nada más. En este de acá. 4e a la 4x,
y aquí 16e a la 4x. Y esto sería el resultado del Gronskiano, ¿verdad? A simplificar todo eso. Recuerde que esto de aquí, por ejemplo, ¿cómo se resuelve este de acá? Usted hace el producto de este término por todos estos menos por todos estos. Igual aquí, ¿verdad? Por estos dos menos por estos dos. Y así va resolviendo esto. Se lo dejo ahí para que verifique que esto le va a dar menos 9, menos 9e a la 6x. En realidad lo que nos interesa es que esto es diferente de cero. No nos interesa en sí el resultado, sino que lo que me interesa es compararlo con cero. Y tengo que el Gronskiano me dio diferente de cero. ¿Y eso qué significa? Significa que en este intervalo, fíjense cómo esto es continuo en este intervalo. En ese intervalo usted podría entonces plantear la solución general como y igual a la primera constante arbitraria por la primera función, e a la x, más la segunda constante arbitraria por la segunda función, e a la 4x, más una tercera constante arbitraria por la tercera función que nos dan, x, e a la x. Y usted está seguro que estas son linealmente independientes, porque ya lo mostró con el Gaussian. Y aquí habría que sumarle, si la ecuación es no homogénea, una solución particular. Si es homogénea, si está igualada a cero, entonces esta sería la solución general. Pero si está igualada a algún valor diferente de cero, entonces habría que sumarle esta y sub p. Ahí se lo dejo también de ejercicio para que usted lo verifique, ¿verdad? Por ahí me encontré una página para que esté verificando ahí. Al final me acuerda de ponerle el link de una página que calcula estos Gronskianos ya directamente. Y por último, tenemos un tema que se conoce como reducción de orden, que tampoco tiene que ver con la reducción de orden que estudiamos en la unidad anterior, sino que se le llama así, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con ese tema. ¿De qué trata el tema de reducción de orden en este contexto? Se trata de que a usted le van a proporcionar una ecuación, una función, que es solución de alguna ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí me dicen que esto es solución de esta ecuación diferencial. Y el problema es, a partir de esta ecuación, encontrar una segunda ecuación que sea linealmente independiente de esta y que además sea solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ya teniendo esta primera función y la segunda que voy a encontrar, ya podría armar la solución general. Entonces, la reducción de orden es básicamente esta fórmula, que le dice que usted puede encontrar una segunda solución a partir de una primera solución que le proporcione, utilizando esta expresión que tenemos acá. Veamos entonces cómo se aplica esta fórmula. Lo primero es que la ecuación diferencial que les proporcionen debe de estar escrita en una forma estándar. La forma estándar es que la segunda derivada, su coeficiente sea 1. Aquí, este coeficiente debería de ser 1. ¿Eso qué le permite encontrar? Eso le permite encontrar aquí que el coeficiente de la primera derivada, este término de acá, es el p de x.
¿Y para qué me sirve ese P de X? Me sirve para ponerlo aquí. Pero para ponerlo aquí debo de tener escrita la ecuación en esta forma estándar. Es decir, si hubiera aquí algún valor, habría que dividir toda la ecuación entre ese valor para llegar a la forma estándar. Entonces, con este P de X, usted va a calcular esto. Así que la segunda solución, fíjese aquí, la segunda solución que es solución de esa ecuación diferencial, segunda función que es solución, sería la primera función que le proporciono. Esa es esta de acá, e a la 2x. E a la 2x por la integral, y aquí va a tener un cociente, y en ese cociente va a tener en el numerador e elevada a la menos, fíjense aquí, este signo es de forma. Ese signo siempre va ahí. Entonces aquí va a tener usted menos la integral del P de X, pero el P de X para nuestro caso, en este, es menos 4. Así que cuando usted plantee aquí la E de menos el P de X, este signo menos por este signo menos que tenemos acá, me va a volver el término positivo. Así que aquí solo voy a tener la integral de 4 de X entre la primera función que le dieron elevada al cuadrado. Es decir, entre e a la 2x elevada al cuadrado por un dx. Aquí hay que evitar las situaciones donde usted diría, bueno, esta podría yo simplificarla con esta, pero en este caso no. Aquí se supone en esta fórmula que usted primero resuelve esto, y si el resultado de esto usted lo puede operar con esto, entonces se hace. Pero esta no la toque. Resuelva solo la integral que tenga ahí y después la puede operar con esto. Así que aquí nos queda e a la 2x, que es intocable por el momento. Y aquí nos va a quedar la integral de e a la 4x, ¿verdad? E a la 4x. Y en el denominador, fíjense cómo este término que tenemos ahí en el denominador, que es e a la 2x al cuadrado, usted lo puede poner como e a la 4x o e a la 4 por x, como usted quiera ahí, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar aquí el hecho de que eso se puede escribir como e a la 4x. Y eso nos va a quedar aquí multiplicando a un de x. Así que aquí esto se cancela y la segunda solución que andamos buscando sería e a la 2x, fíjense cómo todavía no la podemos operar, y aquí nos queda la integral del dx nada más. Entonces esto va a ser e a la 2x por la integral del dx, que sería x. Y esto lo ponemos como x e a la 2x. Y esta sería la segunda función que nosotros andamos buscando. Como hemos aplicado esta metodología, ya sabemos que la función que usted ha obtenido es linealmente independiente de la primera. Ya no es necesario verificarlo y usted ya sabe que esta es independiente de la primera. Así que usted podría armar la solución general de la ecuación diciendo que sería una constante arbitraria por la primera función más una constante arbitraria por la segunda función, x e a la 2x. Como está igualada a 0,
¿Sí, verdad? Entonces sabemos que esta sería la solución general. No necesitamos una y sub p. Esta sería la solución general de esa ecuación diferencial. Esta la hemos obtenido a partir de esta función utilizando esta metodología. Eso me proporciona una solución que ya es linealmente independiente. Si usted lo quiere ver, tal como le comentaba al inicio, usted podría armar aquí el cociente de las dos funciones. Usted podría decir aquí que la segunda función, que es x, e a la 2x, dividida entre la primera, que es e a la 2x. Aquí me faltó, ¿verdad? Por cierto, aquí me estoy fijando que le puse solo x. Y aquí es e a la 2x, la solución. Sí, correcto, e a la 2x. Y entonces si la divide entre la primera función, que es e a la 2x, claro, esto se cancela, pero mire cómo es el cociente. Ya no es una constante, sino que es una variable, x. A diferencia del ejemplo que le ponía aquí, donde el cociente entre las dos funciones, creo que lo borré, el cociente entre las dos funciones no era una variable, sino que era precisamente una constante. Pero recuerde que esto ya no tiene que hacerlo. Esto ya no. Al utilizar esta metodología, ya sabe usted que la función que obtiene es linealmente independiente de la primera.